Acababa de terminar 3 meses de remodelación en mi casa, cuando mi hija Carmen llegó con una noticia que me causó un dolor profundo. Entró por la puerta principal sin ni siquiera saludar. Miró alrededor de la sala nueva y dijo: «Mamá, los papás de Miguel se van a mudar para acá el próximo sábado. Ya está todo decidido». Me quedé paralizada sosteniendo el trapo de limpieza, observando a mi hija de 35 años hablar como si estuviera organizando su propia casa. Yo había gastado todos mis ahorros, 15,000 pesos, para dejar todo nuevo: pintura, piso, muebles. Cada rincón de esa casa tenía mi sudor y mis sueños de finalmente tener un hogar bonito para recibir a la familia. Miguel Hernández, mi yerno, entró inmediatamente después de ella con una sonrisa forzada que yo conocía bien. «Doña Esperanza, usted va a adorar tener compañía. Mis papás son personas tranquilas, no van a dar nada de trabajo». Sentí mi corazón dispararse cuando me di cuenta de que ya habían tomado la decisión sin preguntarme si yo estaba de acuerdo. Carmen siguió hablando sobre cómo sería temporal, apenas hasta que ellos se organizaran, pero sus ojos evitaban los míos. Miguel mencionó que sus papás ya habían vendido el departamento donde vivían y necesitaban un lugar por unos meses. Miré mis muebles nuevos, las paredes que yo había pintado con tanto cariño, y una tristeza inmensa se apoderó de mi pecho. La forma en que Carmen hablaba me dolió más de lo que podía imaginar. No era la primera vez que tomaba decisiones sobre mi vida sin consultarme, pero esta vez era diferente. Esta vez se trataba de mi refugio, del lugar donde yo había invertido no solo dinero, sino esperanza. «Mamá, no te vas a quedar sola todo el día. Vas a tener con quién platicar», decía Carmen mientras revisaba su teléfono como si el tema ya estuviera cerrado. Yo quería preguntarle por qué no me había consultado primero, por qué asumía que yo estaría de acuerdo, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, como siempre pasaba cuando ella usaba ese tono de autoridad. Miguel se acercó a mi cocina nueva y empezó a medir los espacios con la vista. «Aquí va a caber perfecta la mesa de mis papás, y en la sala vamos a tener que mover algunas cosas para que ellos puedan poner su sillón favorito». Cada palabra era como un martillo que me iba quebrando por dentro. No estaban pidiendo permiso, estaban informándome sobre cambios que ya habían planeado. Carmen añadió que Francisco y Esperanza Hernández traerían solo lo indispensable, pero yo conocía a mi hija lo suficiente para desconfiar de esas promesas vagas. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón nuevo y conversé con Diosito en una oración silenciosa. «Señor, dame fuerzas para entender qué está pasando. ¿Será que hice algo malo al querer tener mi casa como siempre la soñé?». Miré alrededor de la sala que todavía olía a pintura fresca y sentí como si estuviera perdiendo algo precioso antes de poder disfrutarlo. Había trabajado doble turno en la fábrica textil durante 6 meses para juntar el dinero de la remodelación. Cada peso que gasté lo había ganado con mis propias manos, cosiendo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recordé cómo había elegido cada color de pintura, cada mueble, con la ilusión de una mujer de 68 años que por primera vez en su vida podía darse el lujo de tener las cosas bonitas que siempre había deseado. La mesa de comedor de madera que había comprado en abonos, las cortinas azul cielo que había bordado yo misma durante las noches, el juego de sala color crema que había visto en el aparador de una tienda y que me había costado 4 meses de sueldo completo. Todo eso ahora iba a ser reorganizado para acomodar a personas que ni siquiera me habían pedido permiso para llegar. Carmen había mencionado que los Hernández eran gente mayor que necesitaba ayuda, pero yo también era gente mayor y nadie parecía considerar lo que yo necesitaba. A mis 68 años, después de una vida entera trabajando para otros, cuidando a otros, sacrificándome por otros, había creído que finalmente me tocaría disfrutar un poco de tranquilidad en mi propio espacio. Pero ahí estaba otra vez, siendo la última en enterarse de decisiones que afectaban directamente mi vida diaria. La conversación que habían tenido Carmen y Miguel en mi cocina se repetía en mi cabeza como un eco doloroso. Hablaban de mis espacios como si fueran suyos, de mi casa como si fuera un recurso disponible para resolver los problemas de otros. En ningún momento habían preguntado si yo estaba preparada para compartir mi hogar,
si tenía la energía para convivir diariamente con 2 personas más, si mi rutina de vida se vería afectada. Simplemente habían asumido que yo estaría disponible, como siempre había estado. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté varias veces para caminar por mi casa, tocando las paredes recién pintadas, acomodando los cojines del sillón, respirando el olor a nuevo que tanto me había emocionado apenas una semana antes. En cada rincón veía el esfuerzo que había hecho, las horas extra que había trabajado, los gastos que había eliminado de mi presupuesto para poder costear la remodelación. Había dejado de comprar medicinas para la presión, había comido frijoles y tortillas durante meses, había caminado kilómetros para ahorrar pasajes de camión, todo por el sueño de tener una casa digna. Cuando amaneció, Carmen llegó temprano con una lista de cosas que necesitábamos hacer para preparar la casa. No era una consulta, era una serie de instrucciones. Mamá, hay que mover tu ropero para hacer espacio en tu recámara. Los papás de Miguel van a dormir ahí y tú te puedes pasar al cuartito de servicio. El cuartito de servicio. Ese espacio pequeño y húmedo donde guardaba las cosas de limpieza ahora sería mi recámara. Mi hija acababa de reducir mi estatus en mi propia casa al de una empleada doméstica que duerme en el cuarto de servicio. Carmen, le dije con voz temblorosa, ¿no crees que deberíamos platicar esto con más calma? Yo también soy persona mayor y tengo mis costumbres, mis horarios. Ella me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que había desarrollado en los últimos años, la misma que usaba cuando quería hacerme sentir que estaba siendo problemática. Ay, mamá, no seas egoísta. Es solo temporal y además, tú siempre has sido muy sociable. Te va a encantar tener compañía todo el tiempo. Sociable. Esa palabra me retumbó en la cabeza mientras veía a mi hija mover mis cosas sin preguntarme dónde quería que las pusiera. Yo había sido sociable toda mi vida cuando se trataba de ayudar a otros, de recibir visitas, de estar disponible para quien me necesitara, pero nunca había pedido ser sociable de manera obligatoria en mi propia casa, perdiendo mi privacidad y mi espacio personal sin haber dado mi consentimiento. Miguel llegó con una camioneta llena de cajas antes del mediodía. Solo trajimos algunas cosas adelantadas, explicó mientras descargaba lo que parecía ser el contenido completo de una casa. Cajas marcadas como cocina, sala, recámara, libros, decoraciones. Carmen me vio observar la cantidad de cosas y rápidamente dijo, «Es que era más fácil traer todo de una vez en lugar de estar haciendo varios viajes». ¿Más fácil para quién?, me pregunté en silencio. Francisco Hernández, un hombre de 70 años con aspecto autoritario, bajó de la camioneta e inmediatamente empezó a dar instrucciones sobre dónde quería que pusieran cada cosa. No me saludó, no me agradeció por recibirlos en mi casa, simplemente empezó a reorganizar mi espacio como si fuera el dueño. Su esposa, Esperanza Hernández, qué ironía que compartiera mi nombre, era una mujer de 65 años que inspeccionaba cada rincón de mi casa con mirada crítica, comentando qué cosas necesitaban cambiarse para que ellos pudieran estar cómodos. «Este sillón está muy pegado a la ventana», decía doña Esperanza mientras señalaba mi sillón favorito, el que había comprado después de meses de ahorro. «Y estas cortinas dejan pasar mucha luz. Francisco necesita oscuridad completa para sus siestas». Cada comentario era una pequeña bofetada a todo el cariño que yo había puesto en decorar mi hogar. No eran sugerencias, eran órdenes disfrazadas de observaciones, y Carmen asentía a todo como si fueran peticiones completamente razonables. Durante todo ese día, me convertí en espectadora de la invasión de mi propia casa. Veía cómo movían mis muebles, cómo colgaban sus cuadros encima de los míos, cómo reorganizaban mi cocina para acomodar sus utensilios y sus costumbres alimenticias. Francisco instaló su propio televisor en la sala y cambió toda la programación de los canales, mientras doña Esperanza vaciaba mis alacenas para poner sus trastes y sus condimentos. Carmen coordinaba todo como si fuera una mudanza normal, ignorando completamente las lágrimas que yo trataba de esconder. Al atardecer, cuando ya habían transformado mi hogar en algo irreconocible, Carmen se acercó a mí con esa sonrisa que había aprendido a temer. «¿Verdad que se ve mucho mejor así, mamá? Más familiar, más acogedor». «¿Familiar para quién?», quise preguntarle.
¿Acogedor para quién? Porque para mí esa casa ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como si fuera una huésped en un lugar que ya no me pertenecía. Esa noche, acostada en el cuartito de servicio en una cama prestada, porque la mía ahora la usaban los Hernández, escuché cómo reorganizaban mis cosas en lo que antes era mi recámara. Oía sus voces hablando sobre qué más necesitaban cambiar, qué otros muebles míos les estorbaban, cómo iban a distribuir los espacios para sentirse como en su casa. La ironía de esa frase me causó un dolor que nunca antes había experimentado. Ellos querían sentirse como en su casa en mi casa, mientras que yo me sentía como una extraña en el lugar que había sido mi refugio durante 30 años. Cerré los ojos y traté de recordar cómo se veía mi sala antes de esa mañana, cómo olía mi cocina cuando solo tenían mis condimentos, cómo se sentía caminar por mi casa sin tener que pedir permiso o disculparme por querer usar mis propios espacios. Pero esos recuerdos ya se sentían lejanos, como si pertenecieran a la vida de otra persona. En apenas 12 horas, había pasado de ser la dueña de mi hogar a ser una residente tolerada en un espacio que otros habían decidido reorganizar según sus necesidades. Miguel había mencionado que sería temporal, pero ninguno de ellos había definido qué significaba esa palabra. ¿Temporal como una semana? ¿Como un mes? ¿Como un año? ¿Y quién decidiría cuándo habría terminado ese periodo temporal? ¿Yo, que era la dueña de la casa, o ellos, que habían llegado con camioneta de mudanza y planes de reorganización completa? La incertidumbre me llenaba de una ansiedad que no había sentido ni siquiera cuando quedé viuda hace 15 años. Al día siguiente, desperté temprano, como había sido mi costumbre durante toda la vida. Pero cuando salí del cuartito de servicio, encontré a Francisco ya instalado en la cocina, preparando su desayuno con mis trastes y usando mis alimentos sin preguntarme. «Buenos días, Elena», me dijo sin levantar la vista del periódico que había extendido sobre mi mesa recién comprada. No era una conversación, era apenas un reconocimiento de mi presencia en mi propia cocina. Doña Esperanza bajó poco después, ya vestida y peinada, y inmediatamente empezó a revisar lo que había en la alacena. «Francisco, aquí no hay el cereal que te gusta, y tampoco está tu café descafeinado». Habló como si yo fuera la responsable de surtir la despensa según las preferencias de ellos, como si mi cocina fuera un hotel que debía adaptarse a las necesidades de los huéspedes. Cuando traté de explicar que ese era el café que yo compraba y el cereal que a mí me gustaba, doña Esperanza me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo: «Ay, Esperanza, ahora que somos familia, tenemos que pensar en lo que le conviene a todos. Familia». Esa palabra que antes me llenaba de calidez, ahora sonaba como una trampa. Carmen llegó a media mañana y encontró a sus suegros completamente instalados, comportándose como si fueran los anfitriones y yo fuera la visita. En lugar de notar lo extraño de la situación, mi hija sonrió satisfecha y comentó: «Qué bueno que ya se sienten como en casa. Mamá, ¿verdad que es bonito tener la casa llena de vida? Vida que había llegado sin invitación y que había desplazado la mía propia». Durante esa segunda mañana, observé cómo cada uno de ellos había establecido rutinas que no incluían consultarme sobre nada. Francisco se había adueñado del control remoto y del horario de televisión. Doña Esperanza había reorganizado la cocina según su conveniencia y había establecido horarios de comida que no coincidían con los míos. Carmen iba y venía dando sugerencias sobre cómo hacer que la convivencia fuera más armoniosa. Pero todas sus sugerencias implicaban que yo debía cambiar mis costumbres para adaptarme a las de ellos. «Mamá, tal vez podrías desayunar un poquito más tarde para que no se atraviese con el horario de don Francisco», me sugirió Carmen mientras veía a su suegro leer el periódico en mi mesa de comedor. «Y en las tardes, cuando doña Esperanza vea sus novelas, tú podrías aprovechar para hacer tus cosas en tu cuarto». Mis cosas en mi cuarto. Como si mi casa se hubiera reducido al cuartito de servicio, y como si mi vida tuviera que organizarse alrededor de las preferencias de gente que había llegado sin avisar. Esa tarde, mientras trataba de encontrar un momento para sentarme en mi propia sala, escuché una conversación entre Francisco y Miguel que me partió el corazón en pedazos. «Tu suegra es buena gente», decía Francisco, «pero necesita entender que ahora somos familia y las cosas tienen que funcionar de manera diferente».
No puede seguir comportándose como si fuera la única que vive aquí, como si la única que vive aquí, en mi casa. La casa que yo había comprado, mantenido, remodelado y cuidado durante 3 décadas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue una ruptura violenta, fue más bien como cuando se rompe un hilo que ha estado tensándose durante mucho tiempo. Me di cuenta de que Carmen, Miguel y los Hernández habían construido una versión de la realidad en la que yo era una especie de inquilina que había tenido la suerte de vivir en una casa que ahora necesitaba compartir con sus verdaderos dueños. Una versión en la que mis 68 años de vida, mis décadas de trabajo y sacrificio, y mis derechos como propietaria del lugar habían sido borrados de un plumazo. Esa noche, acostada otra vez en el cuartito de servicio, escuchando cómo los Hernández discutían qué otros cambios querían hacer en su nueva casa, tomé una decisión que iba a sorprender a todos, pero mantuve mi expresión serena y mi comportamiento dócil, porque había aprendido que a veces las mejores decisiones se toman en silencio, se planean en secreto y se ejecutan cuando nadie se lo espera. Al tercer día de convivencia ya había establecido un patrón claro. Yo era una huésped incómoda en mi propia casa. Francisco había tomado control de la sala y del televisor, decidiendo qué se veía y a qué volumen, sin importar que yo llevara 30 años viendo mis novelas en el mismo horario. Doña Esperanza había reorganizado completamente mi cocina, guardando mis trastes en lugares donde yo no los encontraba y estableciendo reglas sobre qué alimentos se podían comprar y cuáles no. Carmen visitaba diariamente para asegurarse de que todo funcionara armoniosamente, pero su idea de armonía consistía en que yo me adaptara completamente a las necesidades de otros. La gota que derramó el vaso llegó cuando doña Esperanza me informó que habían decidido cambiar el proveedor de gas, porque el que yo usaba era muy caro, y que también iban a cambiar la compañía de teléfono porque necesitaban un plan familiar más completo. Cuando le pregunté si habían considerado que esas eran cuentas que yo pagaba con mi jubilación, me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Ay, Esperanza, ahora que vivimos todos juntos, es lógico que compartamos los gastos. ¿No te parece más justo así? Justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Era justo que yo compartiera los gastos de mi casa con gente que había llegado sin invitación. Era justo que yo durmiera en el cuartito de servicio mientras ellos ocupaban mi recámara. Era justo que yo modificara todos mis horarios y costumbres para acomodarlas de ellos. Era justo que yo perdiera el control sobre mi propio hogar para que otros se sintieran cómodos. Todo era justo, excepto preguntarme qué era lo que yo quería o necesitaba. Esa misma tarde, mientras Carmen discutía con Miguel sobre la posibilidad de hacer más cambios en la casa para optimizar el espacio, me escabullí a mi antigua recámara cuando sabía que los Hernández habían salido a hacer compras. Quería recuperar algunas de mis cosas personales, fotografías y recuerdos que habían quedado sepultados bajo las pertenencias de ellos. Lo que encontré me dejó sin palabras. Habían guardado todas mis cosas en cajas de cartón, como si fueran objetos que se almacenan cuando ya no se necesitan. Mis fotografías familiares, los diplomas de mis cursos de costura, las cartas de amor de mi difunto esposo, los regalos que Carmen me había dado durante años. Todo estaba empacado en cajas sin ningún cuidado especial, como si fuera un estorbo que había que quitar del camino. En cambio, la cómoda estaba llena de la ropa de doña Esperanza. El tocador tenía sus cosméticos y perfumes, y en la mesita de noche estaban las fotografías de la familia Hernández. Mi recámara había sido completamente borrada y reemplazada por la vida de otras personas. Carmen llegó mientras yo estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas que contenían 30 años de mi vida personal. En lugar de entender por qué estaba llorando, se molestó conmigo por escarbar en cosas que ya estaban organizadas. Mamá, ya habíamos acomodado todo esto para hacer espacio. Si necesitas algo específico, nada más me dices y yo te lo saco. Me estaba ofreciendo acceso limitado y supervisado a mis propios recuerdos, como si fuera una niña que necesita permiso para tocar sus juguetes. Carmen, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Tú te das cuenta de lo que está pasando aquí? Ella suspiró con esa expresión de paciencia forzada que había perfeccionado en los últimos días.
Mamá, lo que está pasando es que estamos siendo una familia unida, apoyándonos unos a otros. Los papás de Miguel necesitaban un lugar donde quedarse y nosotros tenemos espacio. Es así de simple. Simple para todo el mundo, excepto para la persona cuya vida había sido completamente reorganizada sin su consentimiento. Esa noche, después de cenar en silencio, mientras los Hernández discutían qué programa de televisión iban a ver, me fui temprano al cuartito de servicio. Pero en lugar de acostarme, me quedé despierta planeando algo que jamás había imaginado que sería capaz de hacer. Era un plan silencioso, discreto, que nadie vería venir porque todos habían asumido que yo era demasiado dócil, demasiado agradecida, demasiado dependiente para tomar decisiones drásticas. Durante toda mi vida, había sido la mujer que se adaptaba, que cedía, que encontraba maneras de hacer que las cosas funcionaran sin crear conflictos. Había criado a Carmen sola después de que su padre nos abandonara, trabajando doble turno para darle todo lo que necesitaba. Había cuidado a mi madre enferma durante 10 años hasta que murió. Había sido la hermana que siempre estaba disponible, la amiga que nunca fallaba, la vecina en la que todos podían confiar. Pero a los 68 años, viviendo como una extraña en mi propia casa, me di cuenta de que toda esa bondad me había convertido en alguien cuyas necesidades no importaban a nadie. Al cuarto día, Carmen llegó con noticias que fueron la confirmación de todo lo que había estado temiendo. Mamá, estuvimos platicando y creemos que sería bueno hacer algunos cambios más permanentes en la casa. Miguel habló con un arquitecto amigo suyo y dice que se puede ampliar el cuartito donde estás durmiendo para que tengas tu propio bañito y una cocineta pequeña. Así vas a tener más independencia y todos vamos a estar más cómodos. Independencia. Me estaban ofreciendo independencia en una casita de empleada doméstica construida en el terreno de mi propia casa. La propuesta era clara. Ellos se quedarían con la casa principal, mi sala, mi cocina, mi recámara, mi comedor, y yo me convertiría en la inquilina de un anexo construido especialmente para mantenerme alejada de sus vidas. Carmen presentaba esta idea como si fuera un regalo, una solución generosa que resolvería todos los problemas de convivencia. Lo que realmente estaba ofreciendo era mi propia marginación física y emocional, disfrazada de consideración hacia mis necesidades. ¿Y quién va a pagar esa remodelación?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, mamá, pensamos que como es para tu beneficio y vas a ser la que más la disfrute, sería justo que tú contribuyeras con la mayor parte del costo. Miguel ya pidió presupuestos y no es tanto dinero. No era tanto dinero para convertir a la dueña de la casa en una inquilina de lujo en su propio terreno. No era tanto dinero para completar mi expulsión de los espacios que había trabajado toda la vida para mantener. En ese momento supe que había llegado el límite. No iba a seguir siendo cómplice de mi propia desaparición. No iba a financiar la construcción de mi propio exilio. No iba a sonreír y agradecer mientras me convertían en una carga que había que esconder en un rincón del patio. Había llegado el momento de tomar una decisión que iba a cambiar todo, pero que nadie vería venir hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. Pero lo que ellos no sabían era que una mujer de 68 años, que había sobrevivido a un matrimonio difícil, que había criado una hija sola, que había trabajado 40 años para comprar y mantener su casa, tenía recursos que nadie había considerado, y estaba a punto de usarlos todos. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en una espectadora silenciosa de la transformación completa de mi hogar. Francisco Hernández había establecido un horario riguroso para todo: desayuno a las 7 en punto, noticias a las 8, comida a las 2, cena a las 7 de la noche. No era una sugerencia ni una propuesta de convivencia, era un reglamento que él había impuesto y que todos los demás, incluida yo, debíamos seguir. Cuando traté de explicar que yo tenía mis propios horarios después de 68 años de vida, me miró como si estuviera siendo caprichosa. Esperanza. En una casa donde vive mucha gente, tiene que haber orden. No podemos andar cada quien por su lado. Cada quien por su lado en mi casa. La ironía de esa frase me causaba una tristeza profunda cada vez que la escuchaba. Francisco hablaba como si hubiera llegado a poner orden en un lugar que estaba desorganizado,
cuando la realidad era que había llegado a imponer su orden en una casa que funcionaba perfectamente bien con mis reglas durante 3 décadas. Doña Esperanza había reorganizado mi cocina de tal manera que yo no encontraba ni siquiera mis propios platos. Cuando le pedí que me dijera dónde había guardado mi juego de tazas favoritas, me contestó con una sonrisa condescendiente. «Ay, Esperanza, esas tazas están muy viejitas. Yo traje unas más bonitas y más modernas». Mis tazas viejitas. Eran las tazas que me había regalado mi difunto esposo en nuestro 10º aniversario. Las únicas cosas materiales que conservaba de él, aparte de nuestro anillo de matrimonio. Pero para doña Esperanza eran simplemente objetos viejos que había que reemplazar por otros más modernos. Cuando insistí en que quería usar mis tazas, ella suspiró dramáticamente y murmuró algo sobre personas que se aferran al pasado. El pasado que ella quería que yo olvidara era mi propia historia, mis propios recuerdos, mi propia identidad dentro de mi hogar. Carmen llegaba todas las tardes para supervisar que la convivencia fuera armoniosa, pero su idea de armonía consistía exclusivamente en verificar que yo no estuviera causando problemas a los Hernández. «¿Cómo se portó tu mamá hoy?», le preguntaba directamente a doña Esperanza, como si yo fuera una niña en periodo de prueba. «¿No les dio lata? ¿No se quejó de nada?». Cada pregunta era una pequeña humillación que se clavaba en mi corazón, porque confirmaba que mi propia hija me veía como una carga que había que manejar, no como la dueña de la casa que merecía respeto en su propio hogar. Una tarde, mientras lavaba los trastes en una cocina que ya no reconocía como mía, escuché a Carmen hablando con Miguel en la sala. «Mi mamá está más callada últimamente. Creo que por fin está entendiendo que esta situación es mejor para todos. Mejor para todos, excepto para mí». Mi silencio, que ellos interpretaban como aceptación, era en realidad el resultado de una tristeza tan profunda que me había quitado las ganas de pelear. No estaba aceptando la situación, me estaba rindiendo ante ella, y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Durante esas 2 semanas, desarrollé el hábito de levantarme muy temprano, antes de que despertaran los Hernández, para tener al menos 1 hora de soledad en mi propia casa. Me sentaba en la cocina con mi café, mirando por la ventana hacia el patio donde había plantado rosas durante tantos años, tratando de recordar cómo se sentía ser la dueña de mi propio espacio. Pero incluso esos momentos de paz eran interrumpidos cuando Francisco bajaba y me miraba como si estuviera invadiendo su cocina. «Buenos días, Esperanza. ¿Ya hiciste café para todos?». «Ya hiciste café para todos». Como si fuera mi obligación ser la empleada doméstica de mi propia casa. Como si mi despertar temprano fuera una oportunidad de servicio hacia ellos, no un intento desesperado de encontrar unos minutos de tranquilidad en mi propio hogar. Cuando le explicaba que había hecho café solo para mí, como había hecho durante 30 años, él suspiraba con esa expresión de paciencia que reservan los adultos para los niños mal educados. «Bueno, pero ya que estás aquí, podrías hacer un poquito más. Total, el trabajo es el mismo». El trabajo no era el mismo. Hacer café para una persona que se lo va a tomar con calma, pensando en sus propias cosas, planificando su día, no es lo mismo que hacer café como parte de un servicio doméstico obligatorio para gente que considera que ese servicio es su derecho. Pero Francisco no entendía esa diferencia o no le importaba entenderla. Para él, yo era una mujer que vivía en la misma casa, y por lo tanto debía contribuir con trabajo doméstico, sin importar que esa casa fuera mía, y que mis contribuciones fueran mucho más grandes que lavar platos y hacer café. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para 4 personas cuando antes solo lo preparaba para mí, recordé vívidamente la época en que Carmen era pequeña y yo trabajaba doble turno en la fábrica textil. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar su lonche. La llevaba a casa de mi vecina doña Rosa, que la cuidaba mientras yo trabajaba. Corría a la fábrica para cumplir mi turno de 7 a 3. Luego corría a recoger a Carmen. Pasaba por el mercado para comprar lo de la cena. Llegaba a casa a cocinar y limpiar. La ayudaba con sus tareas y me acostaba cerca de medianoche solo para repetir la rutina al día siguiente. Durante 10 años viví así, sacrificando mis sueños, mi descanso, mis posibilidades de rehacer mi vida sentimental, todo para que Carmen tuviera lo que necesitaba.
Nunca me quejé. Nunca le hice sentir que era una carga. Nunca la hice responsable de mis sacrificios. Trabajé fines de semana. Acepté trabajos extra. Vendí las pocas joyas que tenía. Todo para pagarle una escuela privada, ropa bonita, útiles escolares, paseos con sus amigas. Quería que ella tuviera las oportunidades que yo nunca había tenido, que estudiara, que pudiera elegir su futuro sin las limitaciones económicas que yo había enfrentado. Cuando Carmen se casó con Miguel, yo sentí una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo porque había logrado criar una hija exitosa, que había terminado una carrera, que había encontrado un esposo trabajador, que podía tener una vida cómoda. Melancolía porque sabía que mi trabajo como madre había terminado y que ahora tendría que aprender a vivir para mí misma después de 2 décadas de vivir exclusivamente para ella. Pero nunca imaginé que mi hija interpretaría mi disponibilidad y mi generosidad como señales de que yo no tenía vida propia, necesidades propias, o derecho a tomar mis propias decisiones. Recordé el día que terminé de pagar la hipoteca de esta casa. Carmen ya estaba casada. Vivía en su propio departamento. Tenía su trabajo y su vida independiente. Yo tenía 53 años y por primera vez en décadas me encontré viviendo sola, siendo responsable únicamente de mí misma, pudiendo tomar decisiones sin consultar con nadie. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Aterrador porque no sabía quién era yo cuando no estaba siendo madre o empleada o cuidadora de alguien más. Liberador porque podía despertar sin horarios ajenos, comer lo que se me antojara, ver la televisión en mi idioma favorito, decorar mi casa según mis gustos. Durante 15 años había disfrutado esa libertad. Había aprendido a cocinar platos que siempre había querido probar. Había hecho amistad con las vecinas. Había tomado clases de tejido en el centro comunitario. Había viajado en camión a visitar a mis hermanas en otros estados. No era una vida emocionante según los estándares de gente más joven, pero era mi vida, construida según mis deseos y necesidades. Cada mueble de la casa lo había elegido yo. Cada color de las paredes reflejaba mi personalidad. Cada rincón tenía recuerdos de momentos que había disfrutado en soledad o con las visitas que yo decidía recibir. Ahora, sirviendo el desayuno a gente que había reorganizado completamente mi espacio vital, me di cuenta de que había vuelto a ser lo que había sido durante la primera mitad de mi vida, alguien cuya existencia giraba alrededor de las necesidades de otros, alguien cuyas preferencias personales eran consideradas secundarias, alguien que debía estar agradecida por tener un lugar donde dormir y comer, aunque ese lugar fuera su propia casa. La diferencia era que cuando Carmen era pequeña, yo elegí hacer esos sacrificios por amor maternal. Ahora me los estaban imponiendo sin mi consentimiento. Francisco terminó su desayuno y se levantó de la mesa sin recoger su plato ni dar las gracias. Era un hábito que había establecido desde el primer día. Él comía, yo recogía, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando doña Esperanza terminó, hizo lo mismo y agregó: «Esperanza, hoy vienen unas amigas mías a tomar café en la tarde. ¿Podrías hacer unos bizcochos? Ellas están acostumbradas a que les sirvan cosas caseras». No era una petición, era una orden disfrazada de favor. No me preguntaba si tenía tiempo, ganas o ingredientes para hacer bizcochos. Simplemente asumía que yo estaría disponible para cocinar para sus visitas. «Doña Esperanza», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. Yo también tenía planes para esta tarde. Quería ir al mercado y visitar a mi comadre Rosa. Ella me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «Ay, pero esas cosas las puedes hacer cualquier día. Mis amigas solo vienen de vez en cuando». Mis planes, que incluían mantener relaciones sociales que había cultivado durante décadas, eran cosas que podía hacer cualquier día. Sus planes eran prioritarios y urgentes. Mi vida social era prescindible. La de ella era importante. Esa tarde, mientras hacía bizcochos para las amigas de doña Esperanza, pensé en mi comadre Rosa, que había sido mi confidente y mi apoyo durante los momentos más difíciles de mi vida. Rosa había sido la que me ayudó cuando Carmen estaba enferma y yo no tenía dinero para el doctor. Rosa había sido la que me prestó dinero para los útiles escolares cuando yo estaba entre trabajos. Rosa había sido la que me acompañó al hospital cuando me operaron de la vesícula
y Carmen no pudo faltar a su trabajo. Rosa era la persona que mejor me conocía en el mundo, y ahora no podía visitarla porque tenía que hacer bizcochos para las amigas de una mujer que había llegado a vivir a mi casa sin invitación. Las amigas de doña Esperanza llegaron a las 4 de la tarde y yo me convertí en la sirvienta invisible de una reunión social en mi propia sala. Servía café, llevaba más bizcochos, recogía platos, mientras ellas hablaban como si yo no estuviera presente. Cuando una de ellas elogió los bizcochos, doña Esperanza sonrió y dijo: «Es que Esperanza es muy buena para la cocina, tiene mano para los postres», como si fuera su empleada doméstica talentosa, no la dueña de la casa que había sido obligada a cocinar para sus visitas. Durante toda la reunión, escuché cómo doña Esperanza describía su nueva casa a sus amigas. Hablaba de los cambios que habían hecho, de cómo habían mejorado la distribución de los espacios, de los planes que tenían para futuras remodelaciones. Sus amigas la felicitaban por haber encontrado un lugar tan cómodo y por tener tanta suerte de vivir en una casa tan bonita. En ningún momento mencionó que la casa tenía una dueña, que esos cambios se habían hecho sin consultar a esa dueña, o que los planes futuros afectaban la vida de otra persona. En su versión de la realidad, ella y Francisco eran los protagonistas de una historia de éxito habitacional, y yo era un personaje secundario apenas digno de mención. Cuando las amigas se fueron, doña Esperanza me agradeció por haberla ayudado con la reunión. Ayudarla, como si hacer bizcochos y servir café en mi propia casa fuera un favor que le hacía a ella, no una imposición que ella me había hecho a mí. Estuvo muy rico todo, Esperanza. Mis amigas quedaron encantadas. Te felicitaron mucho por los bizcochos. Me estaba dando feedback sobre mi desempeño como sirvienta, no reconociendo que había sacrificado mis propios planes para satisfacer los suyos. Esa noche, después de lavar todos los trastes de la reunión y limpiar la sala donde habían estado las visitas, me senté en el cuartito de servicio que ahora era mi recámara y saqué una caja de fotografías que había logrado rescatar antes de que los Hernández reorganizaran completamente mi antigua recámara. Eran fotos de diferentes épocas de mi vida: mi boda, Carmen de bebé, cumpleaños familiares, paseos con amigas, celebraciones navideñas. En cada una de esas fotografías yo estaba en mi propia casa, rodeada de gente que me respetaba y me valoraba. Había una fotografía que me llamó especialmente la atención. Era de mi cumpleaños número 60, hace 8 años. Carmen había organizado una pequeña fiesta sorpresa. Habían venido mi comadre Rosa, mis vecinas, algunas compañeras de la fábrica ya jubiladas como yo. En la foto, yo estaba sentada en mi sillón favorito, rodeada de gente que me quería, en mi sala decorada según mis gustos, sonriendo genuinamente porque me sentía querida y respetada en mi propio espacio. Esa mujer de la fotografía parecía otra persona comparada con quien era ahora. ¿Qué había cambiado en estos 8 años? ¿Cuándo había pasado de ser la anfitriona respetada de mi propio hogar a ser la residente tolerada que debía agradecer por tener donde vivir? ¿En qué momento Carmen había decidido que mis necesidades eran menos importantes que las de otras personas? ¿Cuándo había comenzado a tratarme como un problema que había que resolver en lugar de como su madre que merecía consideración y respeto? Recordé una conversación que había tenido con Carmen hace aproximadamente 1 año, cuando ella comenzó a sugerirme que sería bueno que tuviera más compañía. En ese momento, yo había interpretado sus comentarios como preocupación genuina por mi bienestar. Pensé que le preocupaba que yo estuviera sola, que quizás se sentía culpable por no visitarme más seguido. Nunca imaginé que esos comentarios eran el preludio de un plan para reorganizar mi vida según la conveniencia de otras personas. «Mamá, ya no eres tan joven», me había dicho Carmen durante esa conversación. «¿No te da miedo vivir sola? ¿Qué pasa si te enfermas y no hay nadie aquí para ayudarte?» En ese momento, esas preguntas me parecieron expresiones legítimas de cariño filial. Ahora me daba cuenta de que eran argumentos preparatorios para justificar decisiones que ya había tomado sin consultarme. Carmen había decidido que yo era una persona vulnerable que necesitaba supervisión y había usado esa narrativa para convencerse a sí misma de que imponer compañía no deseada en mi casa era un acto de bondad, no una invasión.
La realidad era que yo no me sentía vulnerable viviendo sola. Me sentía independiente, capaz, dueña de mi tiempo y mi espacio. Tenía una rutina de ejercicios que incluía caminar todas las mañanas. Tenía un médico que visitaba regularmente para mis chequeos. Tenía vecinas que estaban pendientes unas de otras. Tenía a mi comadre Rosa que me visitaba semanalmente. No estaba aislada ni desprotegida. Estaba viviendo exactamente como quería vivir, pero Carmen había decidido que eso no era suficiente según sus estándares de lo que constituía una vida apropiada para una mujer de mi edad. Al día siguiente, desperté con la esperanza de poder tener una conversación honesta con Carmen sobre cómo me estaba sintiendo con todos estos cambios. Cuando llegó en la tarde, traía consigo a un señor que presentó como el arquitecto que va a diseñar tu casita nueva. Mi casita nueva. Habían avanzado con los planes de construir mi anexo de empleada doméstica sin siquiera consultarme si yo estaba de acuerdo con el proyecto. El arquitecto, un hombre joven llamado Roberto, comenzó a medir el patio y a hacer dibujos de lo que sería mi nueva vivienda dentro de mi propio terreno. «Va a quedar muy bonita, doña Esperanza», me decía Roberto mientras dibujaba planos para confinarme a una esquina de mi propia propiedad. «Va a tener su baño completo, su cocineta, su sala pequeñita y un dormitorio muy cómodo. Va a ser como tener su propio departamentito independiente». Su propio departamentito independiente construido en el patio de la casa, que ya era suya, pagado con su propio dinero, para resolver el problema de su presencia en los espacios principales que también eran suyos. Carmen estaba emocionadísima con el proyecto. «¿Verdad que va a quedar preciosa, mamá? Vas a tener tu privacidad, y nosotros también vamos a tener la nuestra. Va a ser perfecto para todos. Privacidad forzada no es privacidad, es aislamiento. Independencia obligatoria no es independencia, es expulsión». Pero Carmen había encontrado una manera de hacer que mi marginación sonara como un regalo y estaba genuinamente convencida de que me estaba haciendo un favor. «¿Y cuánto va a costar esta construcción?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería mi responsabilidad financiera. Roberto consultó sus notas y mencionó una cifra que representaba casi todos mis ahorros restantes después de la remodelación. Carmen rápidamente intervino. «No te preocupes por el dinero, mamá. Lo vemos como una inversión en tu comodidad. Además, piensa que va a ser tuya para siempre. Tuya para siempre, dentro de un espacio delimitado de tu propia propiedad, pagada con tu propio dinero, construida para resolver el problema que representas para otros». Esa noche, acostada en el cuartito de servicio, escuchando los ronquidos de Francisco en lo que antes era mi recámara, tomé una decisión definitiva. No iba a permitir que me construyeran una casa de empleada doméstica en mi propio patio. No iba a financiar mi propia marginación. No iba a seguir siendo cómplice de una situación que me había convertido en extraña en mi propio hogar. Había llegado el momento de tomar medidas que nadie esperaría de una mujer de 68 años que toda su vida había sido complaciente y acomodaticia. Pero primero, necesitaba ayuda de alguien que me conociera realmente, que entendiera quién había sido yo antes de convertirme en la versión disminuida que todos veían ahora. Necesitaba hablar con mi comadre Rosa, la única persona que recordaba a la Esperanza que había criado una hija sola, que había trabajado 40 años para comprar su casa, que había sobrevivido a un matrimonio difícil y había salido adelante por pura fuerza de voluntad. Rosa me ayudaría a recordar que yo era mucho más fuerte de lo que aparentaba y mucho más capaz de tomar decisiones drásticas de lo que cualquiera podía imaginar. La mañana siguiente, mientras los Hernández desayunaban y discutían sus planes para el día, como si fueran los dueños de la casa, me vestí con mi ropa más bonita, tomé mi bolsa y anuncié que iba a salir. «¿A dónde vas?», me preguntó doña Esperanza, con ese tono de supervisora que había adoptado para dirigirse a mí. «Voy a visitar a mi comadre Rosa», le respondí con una calma que me sorprendió. «Tengo algunas cosas importantes que platicar con ella». Francisco levantó la vista del periódico y me miró con sospecha. «¿Qué tipo de cosas importantes?». Como si tuviera derecho a supervisar mis actividades sociales, como si fuera responsable de reportar mis movimientos. «Cosas de mujeres de nuestra edad», le respondí sin darle más detalles. «Rosa y yo somos comadres desde hace 30 años.
Siempre tenemos mucho de qué platicar. Y salí de mi casa sin pedir más permisos ni dar más explicaciones, porque por primera vez en semanas recordé que yo no tenía que rendir cuentas a personas que estaban viviendo en mi propiedad por mi generosidad. El camino a casa de Rosa me sirvió para aclarar mis pensamientos. Durante estas semanas me había sentido confundida, triste, desplazada, pero no había logrado identificar con precisión qué era exactamente lo que estaba mal con la situación. Ahora, caminando por las calles de mi barrio hacia la casa de mi amiga más querida, entendí que el problema no era la convivencia en sí misma. El problema era que habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Habían reorganizado mi hogar sin considerar mis sentimientos y habían asumido que yo no tenía derecho a opinar sobre cambios que afectaban directamente mi bienestar diario. Pero lo que nadie sabía era que la esperanza que estaba caminando hacia casa de Rosa ya no era la misma que había aceptado pasivamente la invasión de su hogar. Era una mujer que había recordado su propia fuerza, que había decidido recuperar el control de su vida y que estaba a punto de demostrar que subestimar a una señora de 68 años podía ser un error muy costoso. Rosa me recibió en su casa con esa sonrisa cálida que había sido mi refugio durante tantos años difíciles. Pero cuando me vio la cara, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué te pasa, comadre? ¿Te ves diferente? ¿Estás enferma?» No estaba enferma del cuerpo, pero algo dentro de mí se había roto de una manera que no sabía cómo explicar. Me senté en su cocina, el mismo lugar donde habíamos tomado café y compartido problemas durante 3 décadas. Y por primera vez en semanas sentí que podía hablar libremente sin que alguien me juzgara o me interrumpiera. «Rosa, creo que estoy perdiendo mi casa sin darme cuenta», le dije, y esas palabras salieron de mi boca como si las hubiera estado guardando durante años. No me la están quitando de manera legal, pero me la están quitando pedacito por pedacito, decisión por decisión, hasta que ya no me reconozco en mi propio hogar. Rosa me sirvió café en una de sus tazas de porcelana, esas que solo usaba para ocasiones especiales, y se sentó frente a mí con esa atención completa que solo una amiga verdadera puede dar. Durante 2 horas le conté todo lo que había pasado desde el día que Carmen llegó con la noticia de que los Hernández se mudarían a mi casa. Le describí cada humillación pequeña, cada decisión tomada sin consultarme, cada momento en que me habían tratado como una empleada doméstica en mi propia casa. Rosa me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su cara se iba transformando de sorpresa a indignación y finalmente a una determinación que yo conocía muy bien. Era la misma expresión que había tenido cuando me ayudó a enfrentar a los doctores que no querían atender a Carmen cuando estaba enferma porque yo no tenía seguro médico. «Esperanza», me dijo Rosa cuando terminé mi relato, «¿tú te das cuenta de lo que está pasando aquí?» Su pregunta era exactamente la misma que yo le había hecho a Carmen, pero el tono era completamente diferente. Rosa me hablaba como a una igual, como a una mujer inteligente que merecía respeto, no como a una anciana confundida que necesitaba que le explicaran la realidad. «Lo que está pasando es que tu propia hija te está sacando de tu casa de la manera más suave posible, pero te está sacando». Esas palabras me cayeron como agua fría, pero al mismo tiempo me hicieron sentir aliviada. Alguien más veía lo que yo había estado sintiendo, pero no había podido nombrar. No estaba exagerando, no estaba siendo dramática, no estaba interpretando mal las cosas. Mi instinto estaba correcto. Me estaban expulsando de mi propia casa, pero de una manera tan gradual y disfrazada de bondad que era difícil protestar sin parecer malagradecida. «Pero Rosa», le dije, «ellos dicen que es temporal, que solo van a estar unos meses mientras se organizan». Rosa me miró con esa expresión que usaba cuando quería que yo enfrentara una verdad difícil. «Comadre, ¿has visto que hayan hecho algo para buscar otro lugar donde vivir? ¿Han mencionado fechas específicas para irse? ¿Han hablado de departamentos que estén viendo o trabajos que estén buscando en otros lados?» Tenía razón. En 3 semanas de convivencia, nunca había escuchado a los Hernández hablar sobre planes para mudarse. Al contrario, hablaban sobre cambios permanentes, mejoras a largo plazo, proyectos de remodelación. «Y lo de la casita que te quieren construir», continuó Rosa. «Eso no es temporal, Esperanza.
Eso es reorganizar tu propiedad para que ellos tengan la casa principal y tú vivas en un anexo. Te están convirtiendo en la abuelita que vive en el fondo del terreno, pagando con tu propio dinero para que te marginen. Su análisis era tan claro y tan brutal que me dejó sin palabras. Había puesto en palabras exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no había podido articular. Rosa se levantó de la mesa y comenzó a caminar por su cocina, como hacía siempre que estaba pensando en soluciones prácticas. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado?, me preguntó directamente. ¿Tienes documentos que demuestren que eres la dueña de la casa? ¿Carmen tiene algún derecho legal sobre la propiedad? Eran preguntas que yo no había considerado porque siempre había confiado en que mi hija respetaría mis derechos sin necesidad de documentos legales. Pero Rosa tenía razón al preguntarme esas cosas. Si la situación se ponía difícil, yo necesitaba saber exactamente cuáles eran mis recursos y mis derechos. La casa está completamente a mi nombre, le respondí. Terminé de pagarla hace 15 años y tengo todas las escrituras. Carmen no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Rosa sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso es bueno, comadre. Eso significa que legalmente tienes todo el poder en esta situación. El problema es que has estado actuando como si no lo tuvieras. Tenía razón. Había estado comportándome como una invitada tolerada en lugar de como la propietaria con derechos absolutos sobre su propiedad. ¿Y qué dinero tienes disponible?, me preguntó Rosa. Cuando le dije la cantidad que me quedaba después de la remodelación, se quedó pensativa por un momento. Es suficiente para que vivas cómodamente por un buen tiempo si tomas las decisiones correctas. Pero primero tienes que decidir qué es lo que realmente quieres hacer. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado reaccionando a las decisiones de otros, pero no había pensado activamente en lo que yo quería que pasara. Quiero recuperar mi casa, le dije sin dudarlo. Quiero poder sentarme en mi sala cuando se me antoje, ver televisión en mis horarios, usar mis propias tazas, recibir a mis amigas cuando quiera. Quiero volver a ser la dueña de mi propio espacio. Rosa asintió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a conseguir. Pero no va a ser fácil, y vas a tener que estar dispuesta a tomar decisiones que van a molestar a mucha gente. Durante la siguiente hora, Rosa y yo desarrollamos un plan que era más atrevido de lo que yo jamás había imaginado ser capaz de ejecutar. No era un plan de confrontación directa, porque eso solo resultaría en discusiones y drama que yo quería evitar. Era un plan silencioso, sistemático, que utilizaría mis derechos legales de manera estratégica para recuperar el control de mi situación sin darle a nadie la oportunidad de manipularme emocionalmente. Lo primero que tienes que hacer, me explicó Rosa, es ir al banco y hablar con tu ejecutivo de cuenta. Necesitas entender exactamente cuáles son tus opciones financieras y cómo puedes proteger tu dinero. Me sugirió que investigara la posibilidad de rentar mi casa mientras yo vivía en otro lugar, generando ingresos que complementaran mi pensión. Si puedes conseguir un alquiler bueno por tu casa, puedes rentar un departamento pequeño para ti sola y tener dinero extra para vivir cómoda. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en semanas. Podría tener mi propio espacio otra vez, sin horarios impuestos, sin tener que pedir permiso para usar mi propia cocina, sin tener que escuchar conversaciones sobre cómo reorganizar mi casa según las preferencias de otros. Rosa también me sugirió que consultara con un abogado para entender completamente mis derechos como propietaria y qué opciones legales tenía si alguien se negaba a salir de mi propiedad. Pero lo más importante, me dijo Rosa tomándome las manos, es que hagas todo esto sin contarle nada a Carmen hasta que ya hayas tomado las decisiones. Si le cuentas tus planes antes de ejecutarlos, ella va a tratar de convencerte de que no lo hagas. Va a usar culpa emocional, va a decir que eres egoísta o que estás lastimando a la familia. Tienes que estar preparada con hechos consumados antes de tener esa conversación. Rosa tenía razón. Carmen había demostrado que no respetaba mi capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida, así que no tenía sentido consultarla sobre decisiones que solo me afectaban a mí. Durante toda mi vida había tenido la costumbre de buscar aprobación antes de hacer cambios importantes.
pero a los 68 años había llegado el momento de actuar según mi propio criterio, sin pedir permiso a nadie. Esa tarde, Rosa me acompañó al banco donde tenía mi cuenta desde hacía 20 años. Don Joaquín, el ejecutivo que me atendía, me recibió con la amabilidad de siempre, pero noté su sorpresa cuando le expliqué que quería explorar la posibilidad de rentar mi casa y buscar opciones de vivienda para mí. Doña Esperanza, ¿está segura de que quiere hacer este cambio? A su edad, generalmente recomendamos estabilidad en lugar de mudanzas. A mi edad. Esa frase que todo mundo usaba para limitarme, para sugerir que ya no era capaz de tomar decisiones importantes sobre mi propia vida. Pero en lugar de sentirme disminuida como había pasado tantas veces antes, esta vez me sentí determinada. Don Joaquín, a mi edad tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero. Y lo que no quiero es seguir viviendo en una situación que no me hace feliz. Rosa me apretó la mano discretamente, dándome apoyo silencioso para mantener mi firmeza. Don Joaquín nos explicó que con el valor actual de mi casa en esa zona, podría conseguir un alquiler muy bueno que me daría ingresos significativos además de mi pensión. También me ayudó a calcular cuánto podría costar rentar un departamento pequeño en una zona segura y cómoda para personas de mi edad. Los números eran muy alentadores. Tendría más dinero disponible cada mes del que había tenido en años y completa libertad para organizar mi vida según mis propias preferencias. ¿Y si quiero volver a mi casa en el futuro?, le pregunté a don Joaquín. Los contratos de alquiler pueden hacerse por periodos específicos, me explicó. Usted puede rentar por 1 año, 2 años o el tiempo que considere conveniente. Su casa sigue siendo suya. Solo está generando ingresos mientras usted vive en otro lugar. Esa flexibilidad me tranquilizó mucho. No estaba vendiendo mi casa ni renunciando a ella permanentemente. Estaba tomando control de la situación de una manera que me beneficiaba económicamente. Al día siguiente, Rosa y yo fuimos a ver departamentos en una zona que ella había investigado. Eran unidades pequeñas pero muy bien diseñadas, en un edificio donde vivían principalmente personas jubiladas. Tenían áreas comunes para socializar, un jardín interior, seguridad las 24 horas y, lo más importante, cada inquilino tenía completa privacidad y autonomía en su propio espacio. El departamento que más me gustó tenía una sala pequeña pero acogedora, una recámara con closet amplio, cocina integral y un balcón con vista a los árboles de la calle. ¿Se imagina, comadre?, me dijo Rosa mientras mirábamos desde el balcón. Aquí podría tomar su café en las mañanas sin que nadie le dijera a qué hora desayunar. Podría invitar a quien quisiera sin pedir permiso. Podría decorar según sus gustos sin que nadie moviera sus cosas. Por primera vez en semanas, me sentí emocionada pensando en el futuro en lugar de nostálgica por el pasado. La administradora del edificio, una señora muy amable llamada Patricia, nos explicó que la mayoría de los residentes eran personas jubiladas que habían tomado decisiones similares a la que yo estaba considerando. Muchas personas llegan aquí después de situaciones familiares complicadas, nos dijo con discreción. Aquí encuentran la tranquilidad que necesitaban sin perder su independencia. No me sentí juzgada ni extraña por estar considerando mudarme. Al contrario, me sentí parte de un grupo de personas que habían priorizado su bienestar personal. Esa noche, regresé a mi casa con una perspectiva completamente diferente. En lugar de sentirme como una víctima de las circunstancias, me sentía como una mujer que estaba a punto de tomar el control de su vida de una manera inteligente y estratégica. Francisco y doña Esperanza estaban viendo televisión en mi sala, sentados en mis sillones, comentando sobre los programas como si fueran los dueños del lugar. Pero en lugar de sentir tristeza o resentimiento, sentí una extraña calma. Pronto esa escena sería problema de otra persona, no mío. Carmen llegó poco después con más noticias sobre la construcción de mi casita independiente. Roberto había terminado los planos y estaba listo para comenzar la obra. «Mamá, ¿ya decidiste de qué color quieres pintar tu nueva casa?», me preguntó con entusiasmo genuino. «Es muy emocionante, ¿verdad? Vas a tener tu propio espacio completamente nuevo». Su emoción era real, pero estaba basada en una visión de mi futuro que ya no correspondía con mis planes. «Carmen», le dije con calma, «necesito pensar un poco más sobre ese proyecto.
Es una decisión muy importante y quiero estar completamente segura antes de gastar tanto dinero. Ella me miró sorprendida porque yo nunca había cuestionado sus sugerencias sobre mejoras para mi vida. Pero mamá, ya hablamos con Roberto, ya está todo planeado. No entiendo qué más tienes que pensar. Exactamente ahí estaba el problema. Ella asumía que hablar con Roberto era lo mismo que hablar conmigo sobre el proyecto. Durante los siguientes días, comencé a ejecutar mi plan de manera sistemática y silenciosa. Fui al banco y organicé mis finanzas para el cambio. Hablé con un abogado que Rosa me recomendó para entender mis derechos como propietaria. Visité 3 agencias inmobiliarias para conseguir evaluaciones profesionales sobre el precio de alquiler de mi casa. Firmé el contrato del departamento que había visto con Rosa, usando como depósito una parte de mis ahorros. Cada paso lo hacía durante las horas en que los Hernández salían a hacer sus diligencias y Carmen estaba en su trabajo. Me levantaba temprano, me arreglaba como si fuera a hacer compras normales y en lugar de ir al mercado, iba a arreglar los detalles de mi nueva vida. Era extraño y emocionante al mismo tiempo. Llevaba semanas sintiéndome como una espectadora pasiva de cambios que otros hacían en mi vida. Ahora era la protagonista activa de cambios que yo estaba creando. La parte más difícil fue decidir qué cosas llevarme y cuáles dejar en la casa para los futuros inquilinos. Rosa me ayudó a hacer una lista práctica, mis fotografías familiares, mi ropa, algunos utensilios de cocina favoritos, mis libros, y los muebles pequeños que tenían valor sentimental. Los muebles grandes y los electrodomésticos se quedarían en la casa porque harían más atractiva la propiedad para rentar y porque en mi nuevo departamento no tendría espacio para todo. 2 semanas después de mi primera conversación con Rosa, ya tenía todo preparado. Había firmado un contrato de alquiler para mi casa por 2 años con una familia joven que había respondido a uno de los anuncios. Habían venido a verla cuando los Hernández no estaban y habían quedado encantados con lo bien cuidada que estaba y con la ubicación. El alquiler que me iban a pagar era más del doble de lo que necesitaba para mi nuevo departamento, así que tendría ingresos extra significativos. También había contratado a una empresa de mudanzas pequeña para que trasladaran mis cosas personales el mismo día que me fuera. Todo estaba coordinado para que la transición fuera rápida y eficiente, sin darle a nadie tiempo de convencerme de cambiar de opinión o de crear drama emocional que pudiera hacerme dudar de mi decisión. La noche antes del día que había elegido para mudarme, cené en silencio mientras Francisco y doña Esperanza discutían sobre qué programa de televisión iban a ver, como si yo no estuviera presente. Carmen había venido con más información sobre Roberto y la construcción de mi casita, insistiendo en que necesitaba tomar una decisión definitiva sobre el proyecto. Mamá, Roberto necesita comenzar la obra la próxima semana. Ya perdimos mucho tiempo pensándolo. Carmen, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, mañana vamos a hablar sobre todos estos planes. Voy a tener una respuesta definitiva para ti. Ella sonrió satisfecha, probablemente creyendo que por fin iba a aceptar su proyecto. Los Hernández también parecían contentos, seguramente pensando que pronto tendrían la casa principal completamente para ellos. Si hubieran sabido lo que estaba planeado para el día siguiente, probablemente no habrían dormido tan tranquilos. Esa madrugada me levanté a las 5 como había hecho durante toda mi vida adulta, pero esta vez era la última vez que despertaba en el cuartito de servicio de mi propia casa. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa, preparé café solo para mí y me senté a escribir 3 cartas, una para Carmen, una para los Hernández y una para dejar información sobre la casa para los nuevos inquilinos que llegarían por la tarde. La carta para Carmen era la más difícil de escribir, pero también la más necesaria. Le expliqué que había decidido alquilar la casa y mudarme a un departamento donde podría vivir según mis propias reglas. Le aclaré que no era una decisión impulsiva, sino el resultado de semanas de planificación cuidadosa. Le dije que la amaba, pero que ya no podía seguir viviendo en una situación donde mis opiniones no importaban y mis necesidades no eran consideradas. A las 8 de la mañana, cuando los Hernández bajaron a desayunar, esperando encontrar el café hecho y la mesa puesta como había sido mi rutina durante semanas,
Encontraron las 3 cartas sobre la mesa de comedor y una casa completamente silenciosa, porque a esa hora yo ya estaba en mi nuevo departamento, tomando café en mi balcón, viendo cómo la ciudad despertaba y sintiendo por primera vez en meses que había recuperado el control de mi propia vida. La transformación había sido silenciosa, pero había sido completa. Y lo mejor de todo era que nadie había podido detenerme porque nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. A las 10 de la mañana, mientras yo organizaba mis cosas en mi nuevo departamento con una tranquilidad que no había sentido en meses, Rosa me llamó. Comadre, Carmen me habló llorando, completamente desesperada. Encontraron las cartas y no puede creer lo que hiciste. Rosa no podía ocultar cierta satisfacción en su voz, y yo tampoco pude evitar sonreír. Carmen había llegado a mi casa a las 9 para hablar sobre la construcción, y había encontrado a Francisco y doña Esperanza con las cartas en las manos, completamente confundidos. Mi carta para los Hernández había sido directa. Tenían 30 días para encontrar otro lugar, como era mi derecho legal como propietaria. La carta para Carmen explicaba cómo me había sentido viviendo como extraña en mi propia casa, siendo tratada como empleada doméstica en lugar de dueña del lugar. A las 2 de la tarde, Carmen llegó a mi departamento. Cuando abrí la puerta, vi a mi hija despeinada, con ojos rojos de llorar, completamente desorientada. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Sus primeras palabras no fueron de preocupación por mi bienestar, sino de confusión por mis acciones. Esto es mi nuevo hogar, le respondí con calma, y lo que estoy haciendo es vivir según mis propias decisiones por primera vez en meses. Carmen miró alrededor como si tratara de entender cómo había organizado todo sin que ella se diera cuenta. Pero mamá, ¿cuándo planeaste esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Carmen, durante 3 semanas te dije muchas cosas. Te dije que me sentía incómoda, que extrañaba mi privacidad, que quería que me consultaran antes de tomar decisiones sobre mi casa. Tú escuchabas mis palabras, pero no escuchabas lo que te estaba diciendo. Pero mamá, estábamos tratando de ayudarte. Los papás de Miguel necesitaban un lugar, y tú tienes una casa grande. Ahí estaba otra vez esa palabra. Todos. En la versión de Carmen, todos incluía a los Hernández, a Miguel, a ella misma, pero no me incluía a mí. Carmen, ¿en qué momento consideraron lo que yo quería? ¿Cuándo me preguntaron si estaba dispuesta a cambiar mi rutina para acomodar a otras personas? Carmen se quedó en silencio, procesando mis preguntas. Era la primera vez que alguien le hacía pensar en mí como persona independiente con derechos. ¿Y qué va a pasar con los papás de Miguel?, me preguntó, revelando el verdadero motivo de su visita. Carmen, esa pregunta deberías habértela hecho antes de invitarlos sin consultarme. Los papás de Miguel son responsabilidad de Miguel, no mía. Pero mamá, ellos ya vendieron su departamento. Y ahí estaba el núcleo del problema. Carmen había tomado decisiones irreversibles basándose en la suposición de que yo estaría disponible para resolver las consecuencias. Carmen, escúchame bien. Yo nunca dije que podían vender su departamento y vivir en mi casa indefinidamente. El problema que tienes ahora es resultado de decisiones que tomaste sin consultar a la persona más afectada. Carmen comenzó a llorar, y sentí el impulso maternal de consolarla, pero me detuve. Consolarla sería recrear el patrón que me había metido en esta situación. Mamá, pero tú eres mi madre. Se supone que la familia se ayuda. Carmen, ayuda familiar no significa que una persona sacrifique su bienestar para que otros estén cómodos. Durante 3 semanas, yo fui la única que sacrificó algo. ¿Qué sacrificaron ustedes? No tenía respuesta porque era obvio. Ninguno había sacrificado nada. Carmen se quedó hasta las 5 de la tarde, y tuvimos la conversación más honesta en años. Gradualmente comenzó a entender que había confundido disponibilidad con obligación y generosidad con debilidad. Una semana después, Carmen me visitó con actitud completamente diferente. Miguel había conseguido un préstamo para comprar una casa donde pudiera vivir con sus padres. Resulta que sí tenían opciones, me dijo con una sonrisa que mezclaba alivio con vergüenza. Solo era más fácil usar tu casa que buscar sus propias soluciones. Exactamente.
Habían tenido recursos desde el principio, pero había sido más conveniente usar en mi casa que hacer el esfuerzo de resolver su situación independientemente. Carmen estableció una rutina de visitarme cada domingo. Gradualmente desarrollamos una relación más equilibrada. Carmen empezó a preguntarme mi opinión sobre cosas, en lugar de informarme sobre decisiones ya tomadas. 3 meses después, recibí una llamada inesperada de doña Esperanza Hernández. Esperanza, Francisco y yo queremos agradecerte y disculparnos por no haber sido más considerados. Su disculpa era sincera. Ahora que tenemos nuestra casa otra vez, nos damos cuenta de lo importante que es tener tu propio espacio. 6 meses después, Carmen llegó para su visita semanal con una revista de decoración. ¿Qué opinas de este color, mamá? Era la primera vez en años que me pedía opinión antes de decidir, en lugar de informarme sobre algo ya decidido. Me gusta, pero lo importante es que te guste a ti. Es tu casa. Carmen sonrió. Creo que finalmente entiendo lo que me quisiste enseñar. Cada persona merece ser protagonista de su propia vida, incluso dentro de la familia. Esa tarde, viendo el atardecer desde mi balcón, pensé en todo el camino recorrido. Había aprendido que establecer límites no es egoísmo, sino autorrespeto, que decir no es un derecho, no una traición, que el amor verdadero incluye respeto por la autonomía, no control sobre las decisiones. La lección más importante, la verdadera armonía familiar, no se construye sobre el sacrificio silencioso de una persona, sino sobre el respeto mutuo. Y a veces, para enseñar esa lección, hay que estar dispuesta a sorprender a quienes te han subestimado. 1 año después de mi transformación silenciosa, había establecido una rutina que traía una paz profunda a mi corazón. Cada mañana despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía, sin horarios impuestos por otros. Regaba mis plantas en el balcón mientras el sol entraba suavemente en mi departamento, preparaba mi café exactamente como me gustaba y me sentaba a leer algunas páginas de la Biblia. Por primera vez en décadas, mi agenda dependía únicamente de mis deseos, y había descubierto que tenía mucha más energía cuando no necesitaba lidiar con imposiciones ajenas. Las tardes las pasaba en el jardín comunitario del edificio, conversando con mis nuevas amigas sobre nuestras experiencias de vida, tejiendo mantas para el hogar de ancianos local o simplemente observando el movimiento de la calle desde una banca bajo los árboles. Había conocido a doña Mercedes, una señora de 75 años que también había tomado la decisión de vivir sola después de problemas familiares similares. «Es curioso», me decía Mercedes mientras tejíamos juntas, «cómo la gente piensa que a nuestra edad ya no tenemos derecho a elegir cómo queremos vivir». Los domingos por la tarde, Carmen continuaba visitándome religiosamente. Nuestra relación se había transformado por completo. Ya no llegaba con listas de cosas que yo necesitaba hacer o cambios que deberíamos considerar. Llegaba simplemente a pasar tiempo conmigo, a tomar café en mi balcón, a contarme sobre su vida y preguntar genuinamente sobre la mía. Era la relación madre-hija que siempre había soñado tener, basada en respeto mutuo y cariño genuino, no en obligaciones y suposiciones. «Mamá», me dijo Carmen durante una de esas tardes dominicales, «mis amigas siempre me preguntan si no me da pena que vivas sola. Y yo les digo que tú no vives sola, vives en libertad. Es diferente». Sus palabras me emocionaron profundamente porque significaban que finalmente entendía la diferencia entre soledad elegida y aislamiento impuesto. Yo no había huido de la compañía. Había huido del control disfrazado de amor. Los ingresos del alquiler de mi casa me habían dado una seguridad económica que no había tenido en años. Podía permitirme pequeños lujos que antes consideraba imposibles, comprar flores frescas para mi departamento cada semana, ir al cine con mis amigas del edificio, tomar clases de pintura en el centro cultural. Por primera vez desde mi juventud, tenía dinero que era completamente mío para gastar según mis propios gustos, sin tener que justificar cada peso ante nadie. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque cerca de mi edificio, me encontré con doña Patricia, mi antigua vecina. «Esperanza, qué gusto verte», me dijo con una sonrisa genuina. «Te ves muy bien, muy tranquila». Me contó que la familia que rentaba mi casa la cuidaba maravillosamente, que los niños jugaban en el jardín donde yo había plantado rosas,
que la señora había puesto plantas nuevas que complementaban perfectamente mi diseño original. ¿Sabes qué es lo más curioso?, me dijo doña Patricia. Cuando Carmen me contó lo que habías hecho, yo pensé que habías sido muy drástica. Pero ahora que veo cómo vives, que te veo tan contenta y tan dueña de ti misma, entiendo que tomaste la mejor decisión posible. Sus palabras me confirmaron algo que había estado sintiendo, pero no había verbalizado. No solo había resuelto mi problema, había inspirado a otras personas a reflexionar sobre sus propias vidas. Durante el invierno recibí una visita inesperada. Era Miguel, mi yerno, quien llegó solo una tarde de sábado. «Doña Esperanza, quería hablar con usted», me dijo con una humildad que nunca antes había mostrado. Quería agradecerle por lo que hizo. Su agradecimiento me sorprendió. Cuando usted se fue de manera tan decidida, nos obligó a todos a crecer. Mis papás aprendieron a ser independientes otra vez. Carmen aprendió a respetar las decisiones de otros y yo aprendí que resolver problemas familiares no significa usar la generosidad de alguien más. Miguel me contó que sus padres estaban muy felices en su nueva casa, que habían hecho amigos en su nuevo barrio, que se sentían útiles y autónomos nuevamente. Al principio se sintieron rechazados, me explicó, pero después entendieron que usted no los rechazó a ellos, rechazó una situación que no había elegido. Exactamente. Había rechazado ser tratada como un recurso disponible, no a las personas. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me preguntó Miguel antes de irse. Que usted encontró una manera de recuperar su dignidad sin lastimar a nadie permanentemente. Todos aprendimos algo importante y todos terminamos en mejores situaciones. Tenía razón. Mi transformación no había sido vengativa ni destructiva. Había sido educativa y liberadora para todos los involucrados. En la primavera, mientras celebraba el primer aniversario de mi mudanza, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Había recuperado no solo mi autonomía, sino también mi identidad. Durante meses me había sentido como una versión disminuida de mí misma, como si fuera una anciana que debía agradecer cualquier atención. Ahora me sentía como la mujer completa que siempre había sido, inteligente, capaz, merecedora de respeto. Carmen llegó esa tarde con un regalo especial, un álbum de fotografías que había creado con imágenes de nuestra familia a través de los años. «Quería que tuvieras esto», me dijo, «para que recuerdes todos los momentos bonitos que hemos compartido». Mientras hojeábamos el álbum juntas, me di cuenta de algo hermoso. Los mejores recuerdos familiares habían ocurrido cuando todos nos respetábamos mutuamente, cuando las decisiones se tomaban en conjunto, cuando nadie imponía su voluntad sobre otros. «Mamá», me dijo Carmen mientras veíamos una foto de mi cumpleaños 65. «¿Me perdonas por no haber entendido antes lo que necesitabas?». Su pregunta me emocionó, pero también me hizo reflexionar. «Carmen, no hay nada que perdonar porque no había malicia en lo que hiciste. Había ignorancia sobre mis necesidades, pero también había amor genuino. Lo importante es que aprendimos juntas». Esa noche, después de que Carmen se fue, me senté en mi balcón favorito con una taza de té, viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Pensé en la mujer que había sido un año antes, confundida, desplazada, sintiéndose como una carga en su propia casa. Esa mujer había encontrado la fuerza para transformar completamente su vida sin lastimar a nadie, pero también sin sacrificar su propia dignidad. Había aprendido que el silencio puede ser más poderoso que las palabras cuando se combina con acciones decididas. Había descubierto que establecer límites no destruye las relaciones, las mejora. Había comprobado que nunca es demasiado tarde para recuperar el protagonismo de tu propia historia, sin importar cuántos años hayas pasado viviendo según las expectativas de otros. La lección más valiosa había sido entender que el respeto no se mendiga, se demuestra con acciones. Durante décadas había tratado de ganar respeto siendo complaciente, adaptándome a las necesidades de otros, sacrificando mis preferencias. Pero el verdadero respeto había llegado cuando demostré que tenía límites claros y la determinación de hacerlos respetar. Mientras la ciudad se preparaba para dormir, yo me preparaba para otra noche de sueño tranquilo en mi propio espacio, sin horarios ajenos, sin ruidos no deseados, sin la ansiedad de no saber qué decisión tomarían otros sobre mi vida al día siguiente.
Era un privilegio que había recuperado con inteligencia y dignidad, y que valoraba cada día más. Cerré los ojos y agradecí a Dios por haberme dado la sabiduría de entender que algunas batallas se ganan no peleando, sino alejándose estratégicamente. Había elegido la paz sobre el conflicto, la autonomía sobre la comodidad aparente, el respeto propio sobre la aprobación ajena. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una decide mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.